Empezamos la semana pasada, empezamos esta serie de estudios durante estas semanas bajo este título genérico, Vida Cristocéntrica. Y realmente son cosas muy básicas, ya lo sabéis y lo estáis viendo, ¿verdad? Este es el segundo estudio y estamos tocando aspectos realmente fundamentales de la vida cristiana. Y esta segunda sesión, la primera fue una introducción, esta segunda sesión va directo a este tema, simplemente, el cristiano obediente. El cristiano obediente. Así que vamos a seguir con el método. El método. El otro día, el domingo, nuestro querido hermano Víctor nos hablaba del método de Dios. Bueno, pues el método de este estudio es de esta manera. Tenemos una guía. Si alguien... Mercedes, tú no tienes la guía. ¿Puedes facilitarle para que tenga una? Allí hay... ¿Allí? Mercedes, ¿no? Milagros. Yo sabía que empezaba por M, no me acordaba. Empieza por M y acaba por S. Milagros, perdona. Sí, está dentro en el despacho. Dale una copia, por favor, de la sesión 2. Bien, el método, lo que vamos a hacer es, vamos a ir leyendo e ir respondiendo no tanto las preguntas, sino rellenar estos versículos, hacer algún comentario. Si tenéis alguna pregunta o alguna aportación, la vamos haciendo y lo vamos haciendo de manera interactuada con vuestra participación. ¿Vale? ¿Sí? ¿Estáis ya preparados? ¡Al ataque! Muy bien. Bueno, empiezo yo con esta lectura. Veis que vamos a ir leyendo cada párrafo, cada parte. Dice así: la clave para ser útil, para aprender de Dios y para ser llenos del Espíritu Santo es la obediencia a la palabra de Dios. Estos días tenemos ahí el lema de los 40 días, palabra viva que tiene que ser tenida en cuenta en mi propia vida. Piensa por un momento, estoy leyendo yo el primer párrafo, piensa por un momento acerca del papel que la obediencia ha desempeñado en tu vida. La obediencia a tus padres, a los maestros, a las leyes cívicas. Nos hemos pasado, sobre todo aquellos más veteranos, toda la vida teniendo que hacer caso, obedecer o seguir unas normas, ¿verdad? Para conducir, para el trabajo, en las relaciones personales. Ahora, ¿por qué has obedecido o desobedecido? Porque no siempre significa que el tener unas normas o unas leyes las hemos tenido que obedecer o las hemos querido obedecer. ¿Por qué? Bien, ¿cómo te ha beneficiado la obediencia? Esta es una primera reflexión. ¿Cómo te ha beneficiado la obediencia? ¿Has pensado un poco en eso? ¿En las diferentes situaciones de tu vida? ¿Has sacado algún beneficio de obedecer? Uno puede ver, y a veces has obedecido de mala gana, pero al final el resultado habrá sido bueno. Bien, si eres un creyente en Cristo, la obediencia es un factor primordial para desarrollar una relación correcta con Él. Fundamental. Si tú eres un creyente, si tú eres un hombre o una mujer que ha creído en Cristo, la obediencia nos va a ayudar, nos ayuda a tener una relación correcta con Dios. Esto parece muy sencillo, muy simple, ¿verdad? Pero ponlo al revés. Ponlo al revés. Si mi relación con Dios no es demasiado fluida, no es demasiado buena, no es demasiado clara, ¿no será quizá porque no estoy obedeciéndole en todo aquello que el Señor dice en su palabra? Una primera reflexión. Pero bueno, vamos adelante.
Si todavía estás en un proceso de acercarte a Dios, en el caso de que tú no seas creyente, hay personas que nos pueden estar siguiendo también desde la distancia a través de Facebook, de la transmisión, que puede ser que les interese o están curioseando este tema. Bueno, pues a estas personas les hemos de decir, os decimos claramente que si estás en ese proceso de interesarte por las cosas de Dios, la obediencia será un buen camino de aprendizaje vital. Así que vamos a ir viendo algunos de estos aspectos. Bien, pues ahora sí que ya os voy a pedir vuestra colaboración. En primer lugar, bases de la obediencia bíblica. Y así que aquí ya pido que ayudéis a leer. ¿Puedes empezar tú, por favor? La primera frase, al considerar. Sí, primero lee el párrafo. Bases de la obediencia bíblica. Al considerar la obediencia hacia Dios, hay que recordar quién es Él y cuáles son sus deseos para con nosotros. Fíjate cómo al final de los tiempos toda la creación reconoce el deber que tiene hacia Dios. Y hemos ido, ¿verdad?, al Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11, y dice: Señor, eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder. Depende de la versión. Fijaos, depende de la versión que tengas, la versión Reina Valera o quizá otra. A lo mejor de la honra dice honor, ¿vale? Pero son estas tres palabras. Digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Y el poder. Y el poder. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad. Por tu voluntad existen y fueron creadas. Eso es un texto que aparece en Apocalipsis al final de los tiempos y cómo se reconoce que todo existe gracias a la voluntad de Dios. ¿Sí? Bien. Lea, por favor. ¿Puedes leer, Kima? El párrafo siguiente. Vale, vamos cogiendo ya la dinámica, ¿ve? Ya acordaos porque como hacemos todo paso a paso, pues queremos hacerlo bien y bien atentos. Sí, por favor. Desde el inicio de la nación de Israel, después de la salida de Egipto, Dios entregó a su pueblo las leyes que debían regir entre ellos y sobre todo ante Él. Pero lo más importante era lo que tenía que hacer con esas leyes. Leo. ¿Quién tiene el texto? ¿Alguien? Deuteronomio. Deuteronomio 10, 12 y 23. No, 23 no, es 13. Sí, hay un error, que 10, yo me equivoqué. 12 y 22 yo tengo. No, es Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. ¿Quién lo tiene, por favor, que lo pueda leer? ¿Alguien lo tiene? Un momento. Aquí se lee con el micrófono. Sí, porque queremos que todo el mundo pueda seguirnos también desde la distancia. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Bien. Se estaba pidiendo de este texto que está hablando de lo que Dios está esperando del pueblo de Israel, de sus hijos. Está esperando que, pues eso, supongo que si lo habéis escrito, aunque sea en un lado del
de la guía, pero está claro, ¿no? Dios, ¿qué espera? Pues que le temas, que andes, que lo ames, que lo sirvas de todo tu corazón, que guardes sus mandamientos, sus estatutos. Y hay una promesa para que tengas prosperidad. Claro, uno piensa enseguida en la prosperidad económica, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces la prosperidad económica no sirve para nada? El dinero no hace feliz, aunque ayuda. Bueno, pero ¿qué es lo que está esperando Dios del pueblo de Israel? Todo eso, ¿no? Amarle, servirle, obedecerle, guardar sus mandamientos. Es lo que Dios exige al pueblo de Israel. Ahora, esto, podemos pensar que esto es para algo de hace 3.500 años, de hace 4.000 años solamente, que era para aquel pueblo de Israel. Pues vamos avanzando. Quedémonos con este deseo de parte de Dios. Dios no ha cambiado en ese deseo. ¿Hasta qué punto? ¿Quién lee ahora? ¿Quién tiene micro? ¿Por ahí detrás? Bueno, os lo vais pasando. ¿Hasta qué punto esa obediencia también nos obliga a nosotros? Que no somos judíos y que han pasado muchos siglos que fueron escritas esas palabras. Señala la respuesta que creas más parecida. Y aquí vienen varias respuestas. Aquí vienen varias respuestas. Dice, en nada, más o menos, un poco, 100%. Ya sabéis que aquí no se trata de aprobar ni de suspender, ¿no? Pero, ¿qué habéis puesto más o menos? 100%. ¿100%? ¿Sí? Si no, no. Es que hay que tomárselo en serio esto de obedecer al Señor, de obedecer a Dios, porque es Dios nada menos, ¿no? Bien, pudiera ser que a lo mejor alguno de vosotros u otras personas respondan cualquiera de estas otras opciones. Podrían ser 1000 opciones diferentes, ¿no? Pero el Señor lo que nos está pidiendo es el 100% de obediencia. Ciertamente, dice así, ¿quién sigue leyendo? Ángels. Ciertamente, las leyes litúrgicas civiles de sanidad o de relaciones que fueron dadas en el Antiguo Testamento al pueblo hebreo ya no nos afectan y, sin embargo, el concepto de obediencia a los mandatos de Jesús que hallamos en el Nuevo Testamento sí que nos afectan a los cristianos. sí, está claro. O sea, cuando vamos al Pentateuco, ¿no? Vemos muchas leyes humanitarias, de salud, incluso algunas bien difíciles de entender porque eran leyes muy serias para que el pueblo no se mezclara con las naciones paganas. Pero igualmente, esas leyes que pertenecen al pasado al Antiguo Testamento, al Pacto Antiguo, sin embargo, Jesús está hablando de guardar sus mandamientos. Así que vamos, por eso, como ejemplo, tenemos este versículo. ¿Quién lo lee, por favor? Y también la respuesta. Está en esto Primera sabemos que Juan, nosotros le capítulo conocemos. 2, versículos 3 y 4. ¿Sí lees? ¿No? Léelo, por favor. Dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos si Guardamos, sus mandamientos. la palabra entonces a escribir es mandamientos, sus mandamientos. Sí, sus mandamientos. Y que dice, yo le conozco, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Wow. Y la verdad no está en él. Así describe Jesús a aquellos que dicen guardar, no, Jesús no, perdón, Primera de Juan, aquellos que dicen que guardan sus mandamientos, pero no los guardan. No lo La guardan. palabra clave es
Son mentirosos. Son Eso es. mentirosos. Bien, el propio Jesús lo manifestó muy claro en Juan capítulo 14, 21. Otro, por favor, pasar el micrófono. Y alguien que lo pueda leer. El Evangelio de Juan 14, 21. Jesús hablaba mucho sobre esto. Habló muchos y aparece sobre todo en el Evangelio de Juan. Vuelvo a decir El que que sí. tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Una pregunta que no está aquí. A mí siempre me ha llamado la atención. A ver qué opináis. ¿Cómo es posible que haya una relación entre amor y obedecer? Amor y guardar los mandamientos. ¿Lo veis raro? ¿No es normal? ¿Qué os parece? Y por eso obedecías. Bueno, también. ¿Sí? Ahí, por ahí. Y entonces, ¿quieres decir que obedeces por miedo? Se puede, o por temor. Por ejemplo, tú puedes obedecer, por ejemplo, las normas que nos rigen en la sociedad, sean unos estatutos o sean unas leyes, porque sabes que si no las obedeces, te viene un castigo. Y tú no amas al policía que te pone una multa, por ejemplo. Sí. Sí. Claro. Pero fijaos, sí, claro, no, hay que temer a Dios. Pero también, fijaos lo que dice Jesús, ¿no? Si me amáis, guardar mis mandamientos. La relación con Dios no ha de ser simplemente una relación de miedo o de temor, sino de amor. Porque le amo, le obedezco. Cuanto menos le ame, menos le voy a obedecer, menos le voy a tener en cuenta, ¿no? Bien, vamos adelante, vamos cogiéndole ya el ritmo. Estamos dando las primeras pedaladas. ¿Qué dice la escritura en 1 Juan 5:3? Y quitarle el micro a Encarna para que lo pueda leer otro. Lo puedo leer yo, ¿no? No, pero no seas tan abusiva. Muy bien. No, lo vamos compartiendo. Primera de Juan, capítulo 5, ¿Qué dice versículo. la Escritura en Primera de Juan 5:3 sobre cómo podemos demostrar nuestro amor a Dios? Fijaos esta relación que existe en este versículo. Es un pasito más, un paso más acerca de la obediencia, del amor, y hay un tercer paso. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No son gravosos, no son pesados, no son difíciles, no son imposibles, porque si lo fueran, pues Dios sería muy cruel con nosotros y todo lo contrario. Precisamente lo que Dios nos pide va a ser de beneficio para nuestras vidas y nos vamos a ser bendecidos. Bueno, vamos adelante. La obediencia, vamos a ver algo más concreto. La obediencia a la palabra de Dios. ¿Quién sigue leyendo ahora? O pasarlo por detrás. No os peleéis, no os peleéis. Va. Por favor, vamos rápidos, venga.
La obediencia a la palabra de Dios. Seguramente que has leído parte o todo el libro de los Salmos y posiblemente habrás observado que el salmo más extenso es el 119. En su excelente capítulo que enfatiza el valor de la palabra de Dios en la vida del creyente. ¿Cuáles son algunas de las maneras en que la Biblia puede ayudar a vivir para Cristo? Por ejemplo, lee estos 3 versículos y escribe la aplicación que encuentres para ti. El Salmo 119 es un salmo excelente, muy extenso, es el más largo de la Biblia y además todo el Salmo 119 gira en torno a la palabra de Dios, pero hay 3 ejemplos. Vamos a ver estos 3 ejemplos. El Salmo 119, versículo 11. ¿Qué es lo que se escribe aquí? ¿Cuál es la respuesta? ¿La aplicación cuál es? Guardar. Hay que concretar bien las respuestas. Guardar. ¿Habéis puesto eso? ¿Habéis guardar? No se trata tanto de repetir. Está bien. Guardar tus dichos, guardarlo. Salmo 119, versículo 105. ¿Cuál es la palabra clave del versículo 105? Lámpara es luz, 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 lumbrera, luz, me guía, luz. Hay muchos, el Salmo 119 es muy rico y hay muchos. Otro ejemplo, el versículo 130 del Salmo 119. También alumbra. ¿Sí? ¿Qué dice el Salmo 130? ¿Qué dice exactamente? Alumbran. Yo aquí todavía enfatizaría más la segunda, porque la primera ya la hemos visto, ¿no? El entender, ¿vale? Pero bueno, todo es riqueza, ¿no? La palabra de Dios hace todas estas cosas. Sin ninguna duda, la palabra de Dios puede ser provechosa en tu vida. Cita por lo menos 2 de estos beneficios que aparecen en 2 Timoteo 3:16. Estos días, y yo diría incluso que estas semanas, este texto lo estamos repitiendo y lo seguiremos repitiendo mucho. 2 Timoteo 3:16, que dice que toda la escritura, pam, 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 pam. ¿Cuál es, por ejemplo, solamente estamos pidiendo que pongáis 2 de las cosas que hace la escritura? Así que vamos a ver. ¿Tú qué has posat? Bueno, tú ya has puesto 3. Tú has puesto 3. Vale. ¿Alguien más? Bueno, sí, mejor 3 que 2. Corregir e instruir. ¿Qué más a ti te ha llamado la atención? Aprender. Exacto, todo eso. Muy bien, Luda. Todo eso. Y Boris también, ¿verdad? Muy bien. Bueno, es un versículo que nos habla muy claramente para qué sirve la escritura. Toda la escritura sirve para... Vamos a leerlo todos a la vez. ¿Dónde está el micro, por favor? El micro. ¿Lo puedes leer, Ana? ¿Lo tienes tú, Ana? A lo mejor te lo sabes de memoria. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Repítelo otra vez, por favor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 4 cosas que son básicas.
Jesús lo ilustró de una manera muy sencilla en esta parábola, la parábola de Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 27, donde nos habla esta parábola del hombre prudente o sabio y del hombre insensato, necio, depende de la versión, ¿verdad? Conocemos muy bien esta parábola. Jesús está hablando de dos hombres, una parábola figurada, por supuesto, en el que frente a una situación hay reacciones diferentes. Habla de que el hombre prudente construye su casa sobre la roca y el hombre insensato sobre la arena, o el hombre necio sobre la arena. Y entonces viene el viento, vienen las tempestades, viene el río y en la casa del hombre prudente o sabio pues permanece ahí, mientras que la del insensato necio cae. ¿Sobre qué construyó su casa? Está claro, ¿no? Lo habéis puesto. La roca, el hombre prudente. A ver, ¿lo habéis escrito eso? Es muy sencillo, ¿eh? Esto es de la clase de escuela dominical, de los niños incluso, ¿no? Y el hombre insensato sobre la arena. ¿Qué amenazó la casa? Lluvias, tempestad, viento, problemas. ¿Cuál fue el resultado? Uno resistió, ¿verdad? Y el otro, bueno, ¿alguien se sabe alguna canción de estas? De hombre sabio. Ahora, hay algo importante. Hay algo importante. Oyó la palabra de Dios el hombre prudente y el hombre insensato, pues no, ¿vale? Oyó la palabra de Dios. Bueno, Jesús de una manera muy sencilla explicó la importancia de oír, hacer caso, tener en cuenta la palabra de Dios. ¿Cuál fue la diferencia entre estos dos hombres? ¿Cuál fue la diferencia? Era la lección básica que Jesús estaba compartiendo, ¿no? Y la obediencia. Uno obedeció y el otro no. Algo tan simple, ¿verdad? Tan sencillo. Y sin embargo, cosa que sabemos tan bien, pues sabemos las consecuencias. Cuando no estamos haciendo caso de la palabra de Dios, cuando vienen las dificultades, cuando vienen los problemas, cuando realmente tenemos que enfrentarnos a decisiones importantes, si no tenemos en cuenta la palabra de Dios, pues nos sentimos hundidos, caídos, fracasamos. Bien, en lo visto hasta ahora, ¿te ha mostrado la palabra de Dios alguna parte de tu vida en donde deberías obedecer? Piensa un poco, o a lo mejor ya lo has pensado, ¿eh? No digo que me lo digáis ahora, pero a lo largo de tu vida, que ya eres creyente desde hace un tiempo, mucho tiempo, ¿has tenido conciencia de que tenías que obedecer sí o sí? Esta es la idea. O sea, tengo conciencia de que sí, realmente era un momento de decisiones. Y tenía que decir al Señor sí. Otras veces le hemos dicho no. No me interesa, no me líes, no me compliques la vida, Dios. No tengo tiempo para esas cosas, ¿no? Si es así, ¿cuáles pasos prácticos puedes tomar para ponerlo por obra inmediatamente? Vamos a ver algunas claves, ¿vale? Vamos a ver algunas claves para la victoria. Digo, aparece este concepto de victoria porque muchas veces, supongo que también es vuestra experiencia, uno se siente derrotado o derrotada, ¿verdad? Cuando el Señor ha puesto delante algo muy evidente y uno ha fallado, ha caído, ha pecado, ha ido totalmente en dirección contraria y uno se siente, ¿cómo? Se siente mal, derrotado. Bueno, pues eso no es la voluntad del Señor.
Vamos a leer la frase siguiente, por favor. Claves para la victoria. Dios no espera que llevemos una vida de obediencia en nuestras propias fuerzas. Él nos ha dado el equipo necesario para hacer de la obediencia una realidad. Y el versículo siguiente, el 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? La idea del equipo, ¿no? Yo no soy para nada submarinista ni nada, pero tenemos a ese hermano, querido hermano Juan, que ahora está regresado con Feli esta semana pasada, ¿no? A Zaragoza. Sabéis que él bucea, ¿no? Y aunque le falta una pierna, él se mete en el agua, pero va equipado, va con su traje de neopreno y yo qué sé, sus aletas y con su aleta, porque dos no creo que lleve. El submarinista, el que se mete en el agua, tiene que ir bien equipado, ¿no? El que se sube, el astronauta que sube hasta la luna, tiene que ir equipado. El Señor nos da un equipo para salir victoriosos. Muchas veces, dice el párrafo siguiente, muchas veces a la hora de obedecer nos sentimos derrotados por fallar y nos olvidamos de algo muy importante que está a nuestro favor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. ¿Quién y dónde está con nosotros para ayudarnos? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. ¿Sí? ¿Milagros? ¿Lo tienes? Lee el versículo, por favor. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién está con nosotros? Dios. ¿Dónde está este Dios? En nosotros. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Y lo recuerda, Juan lo recuerda. Es que no sabéis que el que está en nosotros es mayor que el que está en este mundo. ¿Y quién es el que está en este mundo tirando de los hilos? El enemigo, Satanás. Pues dice, aunque esté este enemigo en este mundo, hay alguien que está en nosotros y ese es nada menos que Dios por medio del Espíritu Santo. Frase siguiente. Debemos estar... Vamos bien, ¿verdad? ¿Tenéis alguna aportación o algo? Muy sencillo. Yo sé que todo esto es muy básico, pero es muy importante. Seguimos. Debemos... ¿Quién lee, por favor? ¿O lo lee por aquí? Sí, pero lleva ahora el texto en ruso. Pero, Boris, vas siguiendo bien, ¿verdad? ¿Entiendes bien todo? Vale. Muy bien, Boris. Muy bien, perfecto. Sigue, Ana, por favor. Vale. Debemos estar agradecidos sabiendo que Dios forma parte de nuestro equipo, que Él está a tu lado para que des pasos de obediencia en aquellas cosas que a diario se te presentan. Pero usarlo o no depende mucho de que tu actitud sea la correcta. Un ejemplo de actitud bien enfocada lo hallamos en estas palabras. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 48. Entonces, ¿cuáles podrían ser, según otra lectura del Salmo 119, cuáles podrían ser de este pasaje del Salmo 119, versículos 59 y 60,
4 cosas o 4 pasos que podemos dar para agradarle a Dios. Hay 4, son 4 palabras, 4 verbos. Vamos a dar tiempo a que los escribáis si no lo habéis escrito o que lo recordéis. No. Las palabras, a veces lo literal es lo más fácil. Lo que está escrito es la respuesta. No se trata del 4. Hay 4 palabras claves en el versículo. Venga. La primera es, bueno, depende de tu versión. Claro, investigar la primera, en la versión Reina Valera que muchos tenéis, ¿cuál es la primera palabra? Considerar. Primera, considerar. En el número 1, la palabra es considerar. Número 2, volver. Tú consideras. Y entonces ibas en una dirección y lo que está hablando luego es de volver. Tercer lugar, no estás leyendo literalmente, por favor. Me vais a tener, lo voy a leer el versículo porque me estáis poniendo nervioso. Bueno, tenéis otra versión, ¿vale? Pero hay 4 elementos que son claros. Pueden variar palabras sinónimas, Apresurarse, correr, darte prisa. No, o sea, fijaos, considerar, volver y muévete, date prisa para obedecer. Y finalmente, la cuarta es guardar. Claro. 4 palabras, son 4 palabras que tienes que escribir. La primera, más o menos, considerar. Vamos a leer el versículos 59 y 60. Dice el salmista, consideré mis caminos, volví mis pies a tus testimonios, me enfoqué, volví. Dice, me apresuré, versículo 60, y no me retardé. Y finalmente, ¿en qué? En guardar. Esta es la actitud de obedecer. La actitud es, considero lo que Dios me dice, tomo la dirección, vuelvo en su dirección, voy en su dirección, no me entretengo, no lo dejo para mañana, y eso lo que hago es lo retengo, lo guardo, obedezco. Así que estas podrían ser, tendría que haber empezado por aquí, ¿verdad? Hermanos, queridos, leemos como os estoy diciendo todos estos días, cuando estamos meditando en la palabra, démosle vueltas, analicemos, reflexionemos, porque la palabra está escrito, es muy fácil. Muchas veces, como sabemos las cosas ya algunas de memoria, y las conocemos de hace tiempo, pasan un poco por encima, cuando tenemos que masticarlas, cuando tenemos que, como se decía el otro día, rumiarlas. Seguimos adelante. Bien, ya tengo claves para la victoria, para poder dar esos pasos de obediencia al Señor, porque yo sé que soy templo del Espíritu Santo, soy templo de Dios, que Él es mayor que el que está en este mundo, que además Dios está conmigo, forma parte de mi equipo, es el que tiene el deseo de que le obedezca, y a mí me toca considerar sus palabras, volver, apresurar y guardar, como es lo que decía el salmista. Ahora, todo esto hay que practicarlo, practicando la vida victoriosa. ¿Quién lee ahora, por favor? Por aquí vemos, se lo pasamos ahí detrás a Encarna o a Marcelo. Practicando la vida victoriosa. Aunque estamos equipados para vivir victoriosamente, todavía tenemos que hacerle frente al problema diario del pecado que nos lleva a la desobediencia.
cualquiera que sea ese pecado, autosuficiencia, orgullo, mentira, adicciones y resentimientos, etcétera. Aquí hay una lista que es inacabable. ¿Cómo puedes vivir en obediencia y ganar la victoria sobre el pecado? Veamos brevemente 4 puntos importantes para que lo consideres, y son la tentación, el pecado, la confesión y la victoria. Es la cosa muy sencilla, simplemente es que Dios desea que le obedezcamos, nosotros nos damos cuenta que muchas veces no lo hacemos, entonces Dios quiere que vivamos en victoria, no sucede así, entonces, ¿qué es lo que está impidiendo vivir en esa obediencia y en esa victoria? Y descubrimos que es el pecado que está estorbando en ese proceso. Entonces sí que vamos a mirarlo rápidamente, porque esto ya sabéis que estos son temas que son muy extensos, pero vamos a mirarlo de una manera rápida. Consideremos primero la fuente de la tentación y la causa del pecado. Por ejemplo, ¿quién es el tentador? Según Mateo 4, del 1 al 3. El diablo es el tentador. Quizá alguna vez hayas pensado que Dios es la fuente de la tentación. Pero ¿qué dice Santiago capítulo 1, versículos 13 y 14? ¿Cuál es el origen verdadero de caer en la tentación? ¿Qué dice? Esto es un texto muy importante cuando nos enfrentamos ante el tema de tentación o del pecado, cómo confrontar el pecado para no echar pelotas fuera. ¿Qué dice Santiago 1, 13, 1 mismo? Vamos a leer los versículos, ¿vale? ¿Os parece? Santiago, capítulo 1, versículos 13 y 14. ¿Lo leen, Carla? Perfecto. Pero, claro, estamos diciendo esto, pero es posible que hayan personas que, o a lo mejor tú en algún momento, yo qué sé, que hayas pensado que Dios es el que te empuja a caer. ¿Es posible? ¿No? Pero que hayan personas que piensen eso, sí. Le echan la culpa a Dios. Pero, sí. Pero para los no cristianos sí es muy fácil, es muy normal. Pero para creyentes pueden ser que algún creyente puede pensar, es que el Señor me está fastidiando. No has respondido a mis oraciones, ¿no? Ya. Pudiera ser. La lectura. Vale. Ahí, entonces vamos a la palabra de Dios, que es la que nos aclara todo eso, ¿no? Santiago 1, versículos 13 y 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Muy bien. Habéis puesto, lo habéis dicho ya, uno mismo. Es uno mismo, no es Dios. Es cierto que podemos pensar que las tentaciones que tenemos que afrontar nos pueden parecer más difíciles que a otras personas, pero mira también este otro texto de 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, que dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados
más de lo que podéis resistir, soportar, sino que dará también juntamente con la tentación salida para que podáis soportar. Hombre, la vía de escape. Pero también muchas veces Sí. le echamos la culpa al enemigo, a Satanás, de Ujú. nuestras propias debilidades. Sí. O sea que yo creo que más de una vez Satanás le debe decir a Dios, ya está bien, ¿eh? Que me la cargan todas a mí. Pero es, como Bueno, dije eso es aquel, una broma, pero nuestra debilidad eso sí. es que nos hace caer en Sí. tentación. Exacto. Pero luego, no, Satanás me tentó. Es cierto que muchas veces le echamos la culpa a Satanás cuando, como dice la Escritura, de tus propias concupiscencias, de tus propias pasiones, de tus propios deseos, y muchas veces esos deseos que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios, de ahí surgen la caída de las tentaciones. La pregunta es, que a veces tenemos algunas discusiones, pero los cristianos somos tentados realmente, o nunca tengo ninguna tentación. Nunca tengo ninguna tentación. Soy tan... No, yo ahí aplico lo que hemos leído. A ver. Es nuestras debilidades. Son nuestros... Cuando en lugar de fortalecernos en el espíritu, nos fortalecemos más de la carne Ya. y por eso somos débiles y patapim, caemos. Fijaos, sí, exactamente. A veces pensamos en una serie de, digamos, de acciones o pecados que son muy notables, ¿no? Ya. Yo qué sé, una infidelidad o el matar o el robar, de los 10 mandamientos los más claros, ¿no? Pero hay tantas situaciones, tantos momentos sutiles, por ejemplo, el juzgar o el, yo qué sé, el tomar decisiones totalmente equivocadas por tus propios intereses, no sé. Quiero, Con el pensamiento, claro, con el pensamiento. Uy, el pensamiento. quiero contar una pequeña situación. Una vez estábamos mi esposo Juan y yo en España de vacaciones y una hermana en Alemania, pero ella española, estaba embarazada y ella estaba separada del marido, o sea que estaba embarazada de otro. Entonces, ella quería abortar. Y una hermana le dijo, no, hermana, espérate que lleguen los pastores y habla con ellos. Y no lo hagas. O sea, la aconsejó. Pero fue a otra hermana que le dijo, no, ¿cómo tú vas a tener una criatura estando como estás sola? Y tú sabes a lo que te metes. No, aborta, hija. Y abortó. Cuando llegamos nosotros a Alemania y nos lo contaron, yo le dije, Josefina, no le eches la culpa a fulanita que te aconsejó de abortar porque no hiciste caso de la que te aconsejó que no. Es porque tú ya tenías en tu mente, en tu corazón, el deseo de abortar. Y por eso hiciste caso de la que te lo aconsejó, pero no de la que te lo desaconsejó. Y así nos ocurre muchas veces a los creyentes. Sí. Hacemos caso del consejo que nos interesa, que nos conviene, ¿no? O que queremos. Escuchamos a quien nos interesa, que nos dice lo que Bien. ya tenemos nosotros deseos de... Bien, vamos adelante, que nos falta la otra página, hemos de cambiar. Sí. Dios nos ofrece la victoria y la liberación, hemos leído y lo creemos, está en la palabra de Dios. Sin embargo, a menudo no echamos mano de su provisión, de la provisión de Dios, y pecamos. Eso contrista a Dios y rompe nuestra comunión con Él. Pero de nuevo tenemos la vía de escape, la salida. Dice Primera de Juan. Primera de Juan 1:9, ¿no? Correcto. ¿Qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlos de toda maldad. Así que tenemos aquí dos palabras claves. Si Confesamos. confesamos
Sí. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para... perdonar O sea, dos nuestros pecados. palabras claves. Confesión y perdón. Perdón. Confesión y perdón. Dios está dispuesto a perdonarnos si confesamos y seremos limpios de toda maldad. A ver si entendemos bien esta, porque a veces me lío mucho en explicar o en escribir algunas cosas. Espero que lo hayáis entendido o yo me haya sabido explicar bien. Posibles reacciones ante el pecado. Cuando hemos caído, cuando hemos pecado, puntuar de 0 a 3. La idea es que lo que yo creo que es más, pondré un 3. Lo que es menos, pondré un 0. A ver, ¿qué hemos puesto aquí? Sentir pena por haber pecado. Cuando yo he pecado, entonces, ¿qué es la vía correcta? ¿En qué me quedo? ¿Dónde estoy? Tratar de hacer algo para solucionarlo. Uy, he metido la pata aquí, voy a arreglarlo, pam, 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 pam. Confesar a Dios o mejor, mira, he pecado, pero mejor olvidarlo. Entonces, ¿qué habéis puesto? ¿Qué numeración habéis puesto? Por ejemplo, de sentir pena, ¿qué habéis puesto? 0 o 3 o 2 o 1. Tú 2. No, pero no decirme otras cosas, por favor. ¿Qué número le ponéis a sentir? ¿0, 1, 2 o 3? 1. 3. 3. Bueno, vale. Tratar de solucionarlo. Bueno, podemos quedarnos con sentir pena y ya está. ¿Vale? Vale. Tratar de solucionarlo. 2. ¿Vale? Confesar a Dios. No se trata de ponerlo en orden. No hay que ponerlo en orden. Es qué importante es para mí esa actitud. ¿Me explico? Qué importante es para mí, porque yo puedo decir, por ejemplo, intentar olvidarlo puede ser un 3. Es decir, yo no confieso a Dios y prefiero olvidarlo. Por ejemplo, ¿me entendéis? O puedo sentir pena, ir arrastrando los pies toda mi vida por un pecado, pero no, puede ser un 3. Y sin embargo, no confesarlo a Dios. Por eso, como esto habría más, muchas más historias, muchas más reacciones. ¿Me entendéis? Claro, eso sí, es correcto. Sí. No, es ante el pecado. Cuando ya he pecado, ¿cuál es mi reacción? ¿Con qué reacción me quedo? ¿Con qué? ¿Me entendéis? Claro, yo creo que cada una de estas cosas las podemos experimentar, por supuesto. Estas y muchas otras más. ¿Vale? Vale. Entonces, si tuviéramos que enumerarlo, ahora aquí la lío. Lo lío. Vale. No lo vas a olvidar, ¿eh? Sí. Sí. Por eso vamos al versículo siguiente. Hermanos, vamos al versículo siguiente, que ahí está la clave. Santiago capítulo 4, versículo 7. Y ese es el camino de la obediencia. Santiago capítulo 4. ¿Qué dice el versículo? Sí. Someteos
pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. 3 palabras claves, de nuevo. 3 palabras claves. Someteos, resistid. Aquí 3 palabras claves. Queremos obedecer a Dios. El pecado nos está fastidiando porque hemos caído, hemos desobedecido. Bueno, pues, y es cierto que Satanás también nos está tentando. Hemos visto muy rápidamente que muchas veces somos nosotros mismos, por nuestras propias concupiscencias, pasiones, deseos, lo que sea, y caemos. Pero dice el Señor, mira, sométete a Dios. Resistid al diablo, aunque me esté dando la paliza, aunque me esté tentando, aunque me esté diciendo esto es fantástico. De este árbol tendrás toda conciencia, sabrás el bien y el mal. Dice, pues el diablo huirá cuando estamos resistiendo al diablo. Huirá de vosotros. Así que vamos acabando. Someterse a Dios quiere decir ceder tu voluntad a Dios. Para resistir al diablo debes usar el equipo. Dios te ha dado el equipo. Es un equipo muy completo. Aquí solamente hemos dado una pincelada muy pequeña. Usar el equipo espiritual que Dios te ha dado. Entonces, ¿hay algunas partes de tu vida donde se te hace muy difícil obedecer a Dios? Esta es una reflexión personal de cada uno, ¿no? ¿Hay alguna parte en tu vida que te resulta difícil obedecer a Dios? Detecta y cuáles son y anota 1 o 2 donde vas a confiar en la ayuda de Dios para triunfar. Y eso no hace falta que lo digáis aquí. Pero hay unas líneas aquí para que cada cual delante del Señor pues diga, Señor, realmente yo necesito cambios en este área de mi vida y me cuesta obedecer y quiero pedir tu ayuda para realmente salir triunfante, salir victorioso o victoriosa, porque no estoy haciendo aquello que a ti te agrada. Pero Señor, ayúdame. Como dice muy bien, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Dice para perdonar y a mí me gusta la otra parte que ya está escrita, dice limpiarnos. Limpiarnos. El Señor quiere hacer eso. Conclusión. La obediencia a Dios se basa en el hecho de que Él es nuestro creador, nosotros somos hechura suya, somos su creación. Nosotros le obedecemos en primer lugar y le obedecemos por quién es Dios. Le obedecemos por quién es Dios y Señor. La vida de obediencia tiene el propósito de nuestro bienestar espiritual. Dios quiere lo mejor para nosotros porque nos ama. Dice Jeremías 29:11. ¿Lo podemos leer todos juntos, por favor? Todos juntos. Porque yo sé los... A ver, todos juntos es todos. ¿Vale? ¿Lo tenéis? ¿Vale? 1, 2 y 3. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, permaneciendo en paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Qué bueno. Gracias. Bien, en toda su palabra Dios nos revela lo que debemos hacer, obedecer y cuáles son sus normas. Y a medida que nos apropiamos del equipo de Dios para la victoria, experimentamos la vida de obediencia y bendición. Sin embargo, no somos inmunes. Nadie, como alguien lo ha dicho antes. No somos inmunes ni a la tentación ni al pecado. Y nuestra comunión con Dios puede romperse. No está garantizada. No está garantizada. La comunión con el Señor se puede romper por causa del pecado. Por eso es importante la confesión del pecado, nos va a restaurar una vez más. Tenemos aquí la rueda que dijimos desde que lo iremos recordando. Hoy hemos estado viendo
este aspecto. El cristiano obediente, ¿verdad? El cristiano obediente. El próximo día hablaremos de algo que hemos estado hablando durante unas cuantas semanas antes de empezar los 40 días, pero que forma parte de estas sesiones, que es, hablaremos acerca de, de la palabra. Bien. Hasta aquí tenemos esta segunda sesión de la vida cristocéntrica. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?